Reporte 100. Pedro Pablo Chirinos es abogado experto en temas electorales, fue fiscal de delitos electorales de Sonora y le agradezco mucho que nos tome una llamada para que nos comparta su opinión al respecto. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Está muy cantado esto ya el tiro está muy cantado, desde hace meses, desde hace tiempo que el presidente dice que quiere renovar a todo el Consejo General del INE y ahora, bueno, suma a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que eso sí va a ir en la propuesta del presidente, Pedro Pablo. Sí, Juan Carlos, bueno, pues el contexto que tú das es lo que motiva la reforma electoral. A ver, vamos a volver un poco atrás. Desde antes del proceso de 2018 se ha venido acusando de fraudes en instituciones electorales y ellos dijeron, a ver, para evitar el fraude vamos a regular el fraude electoral como delito electoral, y siguieron con este discurso del fraude, empezando esta legislatura que termina la Cámara de Diputados ahorita en septiembre. Se convocó para un foro de una reforma electoral también, de desaparecer los soples, quedó en vilo ese tema, y bueno, hay un contexto ya más inmediato que vuelve a poner el tema sobre la mesa, que es, por ejemplo, ahorita toda la actividad postelectoral. Después de las elecciones se dieron los resultados muy favorables para Morena, pero hay algunos detalles, como por ejemplo las elecciones de Michoacán y de Campeche, que se dice que están muy fuertes las presiones en los litigios en la Sala Superior para llegar a la nulidad de esas gubernaturas. En el caso de Campeche, por el tema de recuento que ayer se dio, esperemos que no sea el caso, pero en Michoacán se habla de que no se quiere juzgar la posible intervención del narco en las elecciones, ¿no? Que fue este show que hizo el gobernador Silvano Aureoles fuera de Palacio Nacional. Ahora, también, ¿qué motiva esta reforma? Pues el resultado de la consulta popular, ¿no? Vimos que como mecanismo de participación ciudadana definitivamente que es plausible, definitivamente que hace falta impulsarlo, pero el resultado de esta participación que hubo deja mucho que desear y no sirve para el discurso público de una mejor democracia o de una democracia más fuerte. Entonces esto pone otra vez sobre la mesa el debate de la reforma cuando hay esta confrontación a la par en la Sala Superior por la presidencia, donde el presidente que había, Vargas, tiene investigaciones por enriquecimiento ilícito, y se dio este contexto donde ampliaron el mandato de los magistrados y se genera nuevamente desconfianza en las instituciones electorales. Entonces, viene a detonar esta semana la situación, el hecho de que la Sala Superior anula ciertas elecciones de diputados federales para Morena, con cambios de ganador para otros partidos, como el caso de Azcapotzalco, y esto sí calienta mucho el tema electoral, no solo para el INE, sino ya también para el Tribunal Electoral. Y bueno, pues el poder, como sabemos, en política es para ejercerlo, y ellos van por todas las canicas, como se dijera coloquialmente, y van a poner una nueva integración tanto en el INE como en la Sala Superior. Ahora, en los aspectos que ya mencionaste, hay algunos que sí son novedosos, pero bueno, debemos pensar también en este sistema federal de electoral que es conveniente centralizar otra vez el poder solo en la federación, o que sea una competencia compartida con los estados. Bueno, pues en esta filtración que hubo de la reforma de Ricardo Monreal, que voy a poner también otro antecedente, el de la reforma de justicia penal que iba a presentar el fiscal Hertz, sí, que se filtró y fue duramente criticado y evitó su promulgación y su promoción ante los órganos legislativos. Bueno, ahora toman otra vez esa ruta como para poder introducir el tema. Primero lo hace el senador Monreal y luego viene la reforma fuerte que va a ser del presidente, que esperemos termine en un ejercicio de parlamento abierto para una construcción y un debate extenso. A ver, ¿qué es lo que se pretende hacer? En lo que el senador Monreal plantea, concentrar la regulación electoral en el artículo 41. El artículo 41 de la Constitución establece las facultades de los órganos federales sobre las elecciones, y el 116 de la Constitución para los estados. Entonces, todo lo que habría en el 116 pasaría al 41, y en este sentido, las juntas locales del INE absorberían las facultades de los soples, desaparecerían ahora sí los soples, y las juntas locales del INE, los consejos locales, son los que organizarían las elecciones estatales también. Lo plausible es que ya se está abordando la posibilidad de tener el voto por medios electrónicos.
A ver, esto no es novedoso aquí en México, claro, pero en muchas partes del mundo donde no hay tanta desconfianza en las instituciones, ya se ha venido trabajando, y yo creo que esto nos podría dar un giro verdaderamente sustantivo para eliminar todos los vicios que hay el día de la jornada electoral con la compra del voto, por la misma situación que hace que la mayoría de las trampas en las elecciones sean ejecutadas el día de la jornada electoral. Se crearía también un sistema nacional profesional electoral, ya lo hay, lo van a rebautizar, pero ahora sobre la parte federal para la organización de las elecciones, y en esto pues viene la parte de renovar el Consejo General del INE, que recortarían de 11 consejeros a 7, lo que dotaría de más influencia y poder de decisión a los consejeros que sean nombrados, porque bueno, vámonos a la lógica simple, en donde comúnmente se puede decir que 2 cabezas piensan mejor que una, bueno, también 11 piensan mejor que 7, pero esto ha pulverizado tanto el poder de los consejeros que ya no se quiere dejar esos cabos sueltos, claro. se quiere que sea menos abierta esa posibilidad de la incidencia en la toma de decisiones. Lo mismo con la Sala Superior del Tribunal, que estarían recortando la integración de los magistrados de 7 a 5. Bueno, es un tema también de justificar este discurso de la austeridad, de reducir los presupuestos, pero realmente lo que en estos 2 órganos va a suceder es que es borrón y cuenta nueva las integraciones, se haría el pago de lo que duraban o durarían los mandatos pendientes, como le pasó a Diego Valadez cuando fue ministro, que siguió cobrando aunque lo removieron de inmediato. Así lo harían con consejeros del INE y con magistrados de la Sala Superior. Y bueno, pues esto sí, por la confrontación que ya se ha vuelto un tema casi personal, ¿no? Veíamos la semana pasada la presidenta acusando a Reyes Rodríguez de un tuit que se dijo que fue falso, que se comprobó que fue falso, sí. Pero esto viene a sazonar todo este tema de la discusión, donde es un asunto ya de rivalidad por los ascendentes políticos que tienen quienes están nombrados en la Sala Superior. Todos sabemos la trayectoria también del magistrado Reyes, que trabajó con Roberto Gil, cuando Roberto Gil fue particular del presidente Calderón, y luego él fue escalando posiciones de ser magistrado de sala regional hasta llegar a la Sala Superior. Entonces, ahí está la desconfianza del presidente, más que en una descalificación entre sus personas, ¿no? Sí. En otro de los aspectos que hay es el disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, en un 50% para todos. A ver, aquí, ¿cuál es el riesgo? Bueno, todos pierden en la misma proporción, pero por los resultados de las elecciones que acabamos de tener, quien conservaría el mayor presupuesto seguiría siendo Morena, y a los otros, que quedaron muy castigados, quedarían prácticamente con nada, y eso sí los pondría en serias dificultades, porque no podrían tener, podría ser riesgoso para la equidad en la contienda, aunque quedaría justificado igualmente porque no tuvieron los votos necesarios para tener mayor financiamiento. Entonces, esa parte del financiamiento sí se debe analizar muy bien por los perjuicios que, pues para quienes tienen más, se verán menos afectados que quedaron con menos. Ahora, también se está hablando de esta reducción a las figuras de representación proporcional, ya lo apuntabas tú muy bien, de senadores pasar de 128 a 96, quitando a los pluris, y también se pretende quitar 100 diputados federales para quedar con 400 en Cámara. Y bueno, esto también otra vez volvemos a la parte de justificar la reducción de los integrantes para decir que estamos también en un recorte a los presupuestos y a la burocracia que hay para entrar en una mayor austeridad. Creo que sí es necesario esta parte de analizar la efectividad, pero no está netamente justificada esa reducción, sino va a haber una mejor representación, que bueno, esto va a ser materia de un análisis muy amplio. Yo destacaría que también se sigue sosteniendo la causal de nulidad, como ahora va a ser la parte de violencia política de género como causal de nulidad de una elección. Sí. Y bien, hay muchos particulares que todavía no se descubren, porque estamos en esta filtración primigenia. Es la primera parte de la reforma, viene lo que presente el presidente, que va a ir por ahí con aspectos novedosos. Yo estaría muy atento a esa parte novedosa, que va a ser la más relevante. Y bien, estaría también esperando que en esta reforma electoral vinieran aspectos relevantes donde pudieran potencializar todavía más la participación de las mujeres en política y de las demás acciones afirmativas, jóvenes, comunidad LGBTI. ¿Necesita de la oposición, Morena,
y sus aliados, Pedro Pablo Chirinos, experto en temas electorales, para que pase una reforma electoral? ¿Morena puede solo con sus votos y sus aliados o va a requerir del voto del PAN, del PRI, del PRD, de MC? Bueno, Juan Carlos, a ver, aquí discutir esto en lo políticamente correcto tiene que pasar a segundo plano. Morena va a necesitar del PRI para aprobar esta reforma constitucional. Al PRI lo va a necesitar. Sí. Va a necesitar al PRI y se perfila que el PRI va a dar al menos 10 diputados para poder sacar esta reforma. Que acabamos de ver esta misma semana, que 2 veces se intentó sacar en la permanente los votos para la reforma a la revocación de mandato y no se logró. Entonces se entrampó esta parte que era muy relevante porque la revocación de mandato es una parte de la estrategia electoral con rumbo a 2024. O sea, lo que se está jugando aquí no son las elecciones de gobernador del año que viene, es el camino hacia 2024 y para esto sí definitivamente se van a necesitar estas alianzas porque en la proyección que había de diputados se perdieron 3 o 4 para Morena y definitivamente que van a tener que hacer estas alianzas que son alianzas políticas. A ver, los representantes populares no tienen ni por qué estar casados con sus ideologías, siempre y cuando la decisión sea lo mejor para el pueblo. Por eso es válido hacer estas alianzas, pero debe hacerse un análisis más amplio y esta filtración yo creo que sí introduce el tema de la reforma electoral, el debate público, pero nos falta todavía descubrir la parte más importante, que en mi opinión muy personal, Juan Carlos, no es la destitución de los magistrados. O sea, eso es lo más escandaloso, sí, pero no tiene por qué ser lo más relevante. Si se necesitan cuestiones de fondo como, por ejemplo, la profesionalización de los ciudadanos y ciudadanas que pretendan ejercer un cargo de elección popular. O sea, eso sí sería bastante relevante porque necesitamos mejores diputadas, mejores senadores locales, los federales, los diputados, pero tienen que tener un perfil muchísimo más profesional y esto todavía no se ha ni siquiera mencionado, ¿no? Claro. Entonces, esto apenas va a empezar, Juan Carlos, se va a poner muy interesante y pues yo te agradezco mucho la consulta. No sé si hay alguna otra intervención. Fíjate que se me termina el tiempo, vamos a programar otra conversación. Pedro Pablo Chirinos, has resumido de una manera muy puntual el contenido de la propuesta de Ricardo Monreal, el contenido de la propuesta que se filtró de Ricardo Monreal, pero además has puesto sobre la mesa los temas que fundamentalmente debieran tener en la reforma electoral y sobre todo en el componente político, pues va a necesitar Morena de diputados del PRI o de diputados de la oposición para que esto pase. Pedro Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Saludos a todo el auditorio. Que estés muy bien. Hasta pronto. Pedro Pablo Chirinos, abogado experto en temas electorales. Reporte 100.